Hola, hola, muchísimas gracias por conectarse hoy con nosotros en Antioquia TI, una historia que inspira el futuro. Hoy nos unimos, como siempre, para seguir reconstruyendo la historia de la informática en nuestro departamento y, por supuesto, también en nuestro país. Les recuerdo que en Antioquia TI nos apoyan grandes marcas e instituciones como la Cámara de Comercio, el Clúster de Negocios Digitales, Global MBM, Intersoftware, Negocios en tu Mundo, Pragma y la Universidad EAFIT. Y bueno, para antes de dar paso a nuestra invitada, recordemos que la década de los 70 marcó un hito muy importante en todo el desarrollo de la informática en Antioquia y fue cuando se crearon entonces la Universidad de Antioquia y en la Universidad de Antioquia y en EAFIT las primeras carreras de ingeniería de sistemas que entregaron sus primeros egresados para ejercer en los años 80. Dentro de esos grupos se destacaron varias ingenieras y una de ellas nos acompaña hoy en Antioquia TI. Ella es Piedad Cecilia Callejas Vergara. Ya le voy a dar paso por acá a Piedad. Piedad es ingeniera de sistemas con más de 25 años de experiencia en visión sistémica de organizaciones, también denominada arquitectura empresarial, gestión TICS, y bueno, yo quiero que sea más bien Piedad quien nos cuente un poco sobre su currículum. Y bueno, bienvenida, muchísimas gracias por acompañarnos hoy. ¿Cómo estás? Un muy cordial saludo para ti, para todos y para todos los que patrocinan esta iniciativa tan linda, tan interesante y especial. Bueno, No, para nosotros también es un gusto que nos puedas acompañar. genial. Bueno, yo estudié Ingeniería de Sistemas en EAFIT y Sí, como lo mencionas tú, pues fui graduada de la década del 80, me gradué en 1983 y desde allí comencé pues como de una manera muy rápida pero fantástica mi carrera. Eh, Siempre me desempeñé en el área pues organizacional. De hecho, yo empecé en el centro de cómputo de la Universidad de AFIT como analista del sistema contable y del sistema de nómina de la universidad. Bueno, ajá. y también como docente, y la docencia me encantó y fue pues una parte maravillosa de cómo complementar mi carrera. Además que siempre he sostenido que el mejor estudiante de cualquier grupo es precisamente el profesor, porque justamente hay que estudiar, investigar y analizar, y más Todo. en este mundo de TICs que es tan rápido el cambio y donde hay que estar al día todos los días. Increíble, total. Súper. Cuéntanos un poco más entonces de también toda esa trayectoria, la experiencia que te han llevado los años a tener para que empecemos a profundizar en cada una de esas experiencias y en el impacto, por supuesto, de la informática en el departamento. Bueno, yo he sido pues una enamorada tremendamente profunda de mi profesión. Te cuento una anécdota muy linda y es que yo decidí estudiar ingeniería de sistemas Sí, porque desde muy pequeña fui fan de una serie muy linda que había que se llamaba Los Supersónicos. Y ok. y desde Los Supersónicos yo me soñaba desde pequeña diciendo qué maravilla uno poder vivir en un mundo que ofreciera todo ese mundo de facilidades y de cosas tan maravillosas. Entonces, con eso me fui hasta que cuando me gradué del colegio, pues había la oportunidad justamente de presentarme a la Universidad de Antioquia. Ok, Lo más curioso es que ese año anularon el examen de admisión y yo ya me había presentado también a Ingeniería Civil en la Universidad Nacional, que tenía la posibilidad de luego graduarse en Ingeniería de Sistemas en un posgrado de un año. ujú, Entonces yo tomé mi rumbo pues por el lado de la Ingeniería Civil y curiosamente ya en el año 77, frente a una cantidad pues como de situaciones complejas, sobre todo de orden público que había en las universidades privadas, pues logré acceder a cambiarme a AFIT y allí terminé mi carrera. Pues absolutamente enamorada desde el principio y de siempre fue, principio a fin. sí, de principio a fin. Sí, Entonces, una vez me gradué, pues como te decía, comencé a trabajar en el centro cómputo de la universidad
y a dictar clases. Era profesora de los estudiantes de tercer semestre de Ingeniería de Sistemas en una materia súper linda que se llamaba Lenguaje de Programación, que Ajá. afinaba como la capacidad y el transferir el conocimiento a la capacidad analítica que deberíamos desarrollar pues como en todos, y además el uso pues de los lenguajes de programación. Sí. Entonces fue una experiencia pues súper interesante, muy linda, y uno de mis profesores, que quizás fue uno de tus entrevistados y que ha sido pues como de mis mayores y profundos admirados en esta profesión, que era Juan Sí. Carlos Gómez. Juan Carlos había sido uno de mis profesores. Ujú. Estaba ya trabajando en Comsisa Ok. y requería una persona para, como analista de base de datos. Ujú. Entonces me fui a trabajar con Juan Carlos en Comsisa. Pues Comsisa fue una experiencia absolutamente hermosa. Comsisa, para todos los que tuvimos como la fortuna de trabajar allí, fue Ujú. una escuela informática maravillosa. Había sido estructurada con una visión muy, muy interesante Ujú. por Cervecería Unión, Enca de Colombia y Pepalfa. Ok. Estas empresas, viendo que podían unirse para hacer una gran inversión y generar un servicio para muchas otras empresas que no tenían la posibilidad en ese entonces de hacer inversión en grandes sistemas de cómputo, Ujú. entonces prefirieron generar esta empresa Sí. que ofrecía servicios con una visión maravillosa, porque así fueran servicios locales, es Ujú. como el equivalente de lo que hoy encontramos y vemos como los servicios en nube. Ujú. Hoy los Sí. servicios en nube te ofrecen el software como servicio, la plataforma como servicio, la infraestructura como servicio. Sí. Y esa era la gama el portafolio que ofrecía Concisa. Tú podías estar en una empresa que solo requería que te procesara, que te generara la contabilidad o te generara la nómina. Ujú. Concisa te ofrecía ese servicio. Pero si Ajá. tú tenías tus sistemas de información, pero no tenías un equipo donde procesarlo, pues Concisa te ofrecía la También. plataforma para que llevaras tus sistemas y los procesaras en esta organización. O también, si necesitabas el desarrollo del software para luego procesarlo dentro de Sí. la compañía, entonces también estaba el software como servicio. Entonces, era una gama impresionante. En Concisa llegaron a procesar más de 100, 130 empresas de Colombia Wow. que podían ir a procesar en modo local Ujú. o en modo remoto, aún con las condiciones de comunicaciones tan incipientes que en ese momento teníamos. Pero Sí. era, Concisa, por ejemplo, se conectaba a el computador Series 1 que tenía Enca de Colombia en su planta de producción en Girardota, Sí. como también se conectaba al procesamiento que había para Cervecería Unión en Itagüí, o a compañías como el Seguro Social Seccional Antioquia, Ok. que procesaba desde el centro de la ciudad, o las compañías iban hasta las oficinas de Comsisa y de Ujú. allí también generaban el procesamiento. Entonces, había procesamiento en todas las modalidades, en modo batch, en remoto, en línea, y Comsisa con eso entonces empezó a Ujú. generar una gran cantidad de innovaciones, porque empezó a ofrecer servicios ya de los primeros motores de base de datos que se vieron y que Sí. permitieron precisamente el procesamiento en línea, Sí. el ofrecimiento de máquinas virtuales bajo un Mm. sistema operativo especial. Entonces, como te digo, era una escuela absolutamente hermosa, era un Total. equipo de trabajo maravilloso, pues que entre todos estudiábamos, aprendíamos, investigábamos, contábamos con los ingenieros de sistemas de los diferentes proveedores de las tecnologías
que a su Sí, vez siempre estaban atentos a que no solamente las tecnologías funcionaran, sino que adquiriéramos bien el conocimiento y además exacto. lo transfiriéramos a los clientes. Entonces, de verdad que fue una experiencia maravillosa, fue un momento en que si hoy comparamos las capacidades de cómputo de Concisa de esa época, Sí, pues podría decirse que en tu celular puedes tener hasta millones de veces más la sí, sí, capacidad, sí. pero era de alguna manera muy acorde al momento. Exacto. Y también digamos que se rompieron muchas brechas en esa creación de empresas, de servicios de cómputo. Entonces, no, claro, para el momento era maravilloso. Pero entonces, Sí. digamos, ¿y cuáles eran tus roles? ¿Cómo, cuáles Bueno, fueron esos roles, esos retos también tuyos como te ahí? decía, yo ingresé como analista de base de datos, Sí, sí. como el Seguro Social, lo que en el momento ofrecía, era la única compañía pues, de gobierno que ofrecía la Ujú. seguridad social en Colombia, se organizaba vía seccionales. Entonces, Okey, el cliente, pues, que era uno de los clientes más grandes que tenía Concisa, era el ujú, Seguro Social Seccional Antioquia. okey, Y ellos tuvieron una idea de innovación muy interesante, que era un sistema de información para el procesamiento de las incapacidades que se generaban a los afiliados, fuera por sí, enfermedad general o fuera por accidente de trabajo, bueno, por todas las posibilidades. Entonces, yo entré justamente al equipo de la ah, división técnica okey, para diseñar y desarrollar este sistema de información. Un sistema de información bellísimo, pues en su momento fue súper revolucionario porque tú podías ir al consultorio, ujú, salir del consultorio y casi que en ese mismo momento quedaba registrada pues todo lo que había sido justamente el motivo que había generado tu incapacidad, como okey, también quedaba generada la incapacidad y además quedaba generado el pago de la respectiva mm, incapacidad. todo listo. Entonces, sí, todo listo. Casi que ni hoy lo vemos, pues. Sí, 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 total. Entonces, fue muy especial. Eso generó inclusive pues un reconocimiento a nivel nacional Wow. de lo que había sido este sistema. Sin embargo, pues realmente ante las situaciones pues, de gobiernos locales de cada departamento y de cada seccional, pues quedó solamente acá en Antioquia. Entonces, como te decía, entré a esa y desarrollamos ese sistema. Fue un equipo de trabajo espectacular. Estuvimos justamente haciendo como todo el levantamiento de requisitos, conocimos a profundidad a todas las personas del Seguro Social que trabajaban con esto, a sus Sí, directivos, cuáles eran los lineamientos. Y la anécdota quizás más linda y también muy interesante para el futuro de toda la carrera sí. fue que cuando liberamos el sistema, pues resulta que nunca habíamos tenido en consideración que quienes iban a operar el sistema nunca habían tenido contacto con un elemento de cómputo. Wow. Dios mío. Sí, entonces fue muy especial porque las personas que iban a generar y a ingresar la información y a emitir las respectivas incapacidades Ujú, nunca habían tenido contacto con un teclado, por ejemplo, claro, y wow. hubo una persona que se nos quedó con las manos detenidas y no alcanzaba a tocar el teclado del pánico que sintió. En ese momento dijimos, la reflexión más profunda fue, por Dios, nosotros trabajamos este sistema, le dimos todas las magnitudes técnicas, toda la innovación técnica, pero no tuvimos en cuenta a estas personas que iban realmente a darle la Utilizar, vida, eso, la vida y la operación del sistema. Entonces fue sí, un momento de choque muy sí. interesante, pero a la vez muy lindo, que nos dejó una enseñanza de por vida. O sea, Mm, sin las personas, con la tecnología solita, no haces nada. Entonces, requieres tal cual. ese toque humano que es absolutamente maravilloso, porque nosotros siempre hablamos de la gestión de cambio para adoptar una tecnología.
cuando realmente lo más importante es que la gestión de cambio arranca desde el levantamiento de requisitos con todas las personas que van realmente a participar en el uso del sistema Ujú. y así te ganas ese camino de la adopción de la tecnología. Entonces, esa fue pues la primera gran experiencia, fue muy linda, muy interesante. Trabajamos en un equipo súper valioso pues con los clientes, pero también Sí. pues los ingenieros de Comsisa. Y bueno, salimos al aire, conocimos y trabajábamos con un motor de base de datos que se llamaba IDMS, Ok, un modelo previo a los actuales, que ok. era un modelo en red, pero con una avanzada en tecnología súper interesante. ¿Qué pasó a partir de ahí? Pues que entonces Juan Carlos decidió abrirse horizontes al mundo Ujú, y entonces había que reemplazar a Juan Carlos wow. y la junta y la dirección determinó entonces que yo entrara a dirigir la división técnica de Comsisa. Eso fue pues un reto Qué gran maravilloso, reto, sí, sí, sí. sí, porque bueno, ya sí conocía pues a mis compañeros, pero iba a pasar a ser su jefe, pero además de eso, Ujú, a liderar ya proyectos de innovación que traía Comsisa, había cambio del mainframe que mm, operaba el service. sí, Sin embargo, pues de verdad que la situación de colegaje y la sinergia que se generó en el equipo fue tan absolutamente hermosa, pues que pudimos avanzar con todos estos proyectos, sacarlos al aire, sin interrumpir en ningún momento el servicio que dábamos a los clientes, que eso fue también una cosa súper valiosa, porque pues demasiado. Comsisa prestando servicio a más de 130 Mm, empresas y además a sus accionistas más importantes, la promesa de servicio era 7 por 24, o sea, ujú, Comsisa en todo. ningún momento dejaba de operar porque había que estar precisamente al aire con todos, Mm, todos los clientes. Entonces, de verdad que por eso te reafirmo que Comsisa para todos los que pasamos por allí fue una escuela maravillosa y ratificó de manera muy importante justamente como ya todo ese aprendizaje que como ingenieros de sistemas habíamos tenido en la universidad y buen uso de la tecnología al servicio de las organizaciones. total, y el impacto de verdad increíble. Muchísimas gracias por compartirnos eso. Hablemos entonces qué pasa en tu vida después de Comsisa. Sales en busca de nuevos rumbos, tengo entendido que a una compañía alemana. Hablemos de esa compañía, qué te encontraste ahí también, qué tipo de retos. Sí, bueno, fue ya para ese entonces que se empezaron a liberar tecnologías ya de mucho mejor acceso a las empresas. Sí, Entonces, Comsisa empezó a ver como que ya era su momento de finalizar y de cerrar. sí. Y vimos además, pues Comsisa inclusive había sido promotor porque montó una división de micros, de microcomputadores. Sí, Entonces ya legalmente hasta la empresa promovía que otras empresas ya tuviesen su capacidad de cómputo. exacto. Bueno, además conocí a quien es ahora mi esposo, entonces también teníamos una situación muy importante, por reglamento no podía verse ese Ajá, tipo de relaciones, sí, entonces yo había tenido la oportunidad también, vía Comsisa, de participar en un proyecto en Bogotá, en una empresa colega de Comsisa, de desarrollar un sistema de tarjeta de crédito y allí, en ese entonces, ya estaba liderando un programa de la Presidencia de la República, el anterior rector de la universidad, que sí, fue de quien recibí mi grado de Ingeniería de Sistemas. sí. Entonces fui invitada a asesorar un proyecto de grado de estudiantes de la maestría en administración que ya Mm, EAFIT tenía en Bogotá. Y resulta que estas personas eran justamente dos personas de la gerencia de Hedge en Colombia. Entonces, ese fue mi enlace para
Entonces, tomar para entrar aquí. un horizonte diferente, ellos Ajá, me invitaron a dictar una charla sobre bases de datos ok, en su comité de sistemas y resulté entonces allí trabajando siendo con parte de... ellos, Ajá, exacto, en la gerencia de proyectos. Pues era una compañía que tenía la gran mayoría de sus sistemas los traían desde Alemania para ser implementados en Colombia y hacerle la localización para todo lo que respectaba a la legislación colombiana. wow, Entonces fue muy interesante, fue un paso chévere también, pero sí, lo que decía yo que lo más lindo es que vimos que teníamos una ingeniería de sistemas y un nivel tan absolutamente valioso que era a la par con nuestros partners alemanes. Sí, total. Y siempre buscando también o generando como todos esos aportes a la industria desde lo que hacían en su cotidianidad. exacto. Y lo que nunca dejé fue la docencia. Ok, Entonces, mientras estuve en Comsisa, pues sí. sí trabajaba durante el día, dictaba clases en la noche. Wow. Y luego eso fue también lo que permitió que pues del programa de la Presidencia de la República me invitaran a asesorar a acompañar pues en esta tesis a las personas de HESH y también allí pues hice asesoría de proyectos de semestre de práctica. Ujú, Entonces, ujú. dio como esa continuidad maravillosa que siempre nos ha permitido a quienes hemos estado en docencia pues investigar mucho más profundamente, porque es llevar el conocimiento formal, pero además el conocimiento aplicado a todos los que están aplicando también Total. a estas carreras. Ujú, ujú. Sí. Total. Entonces, esa fue pues una experiencia muy linda. Sin embargo, como decimos todos los antioqueños, la tierra jala, la familia Mucho, jala. mucho. Sí. Sí, entonces se dio la oportunidad vía la Asociación de Usuarios de Computadores, justamente de que Tejidos el Cóndor, Tejicóndor de esa época, Sí. estaba buscando un gerente de sistemas, perdón, más bien era un jefe de sistemas. Entonces, me vine justamente a entrevista, fue una entrevista hiper flash. Ok. Y de una manera pues realmente como muy tranquila y muy interesante, pues en cuestión de 15 días regresamos a Medellín y yo ya estaba Wow. sentada en la jefatura de sistemas de Tejicón. Increíble. Sí, entonces volví a Antioquia, volví a los proyectos y a compartir, que eso era una cosa que también había extrañado mucho en Bogotá, Ujú. y es que en Antioquia siempre y alrededor de tecnologías de información siempre había un colegaje maravilloso. Es una cooperación, no importa tú en qué ramo estés, en qué empresa estés, somos colegas en proyectos de Ujú. mejora y de innovación en las organizaciones y cómo te haya ido a ti puede ser un referente muy importante precisamente para otro que está emprendiendo el Total, camino. total. Entonces eso de verdad, yo decía, eso no, yo no lo logré ver durante mis años en En el Bogotá. exterior. Ah, ok. Sí, en Bogotá no En lo Bogotá. logré ver, Ujú. pero acá era súper afianzado, maravilloso, delicioso. Sí, sí, De sí. hecho, cuando llegué a Tejicóndor, pues el primer gran momento de encuentro con un colega era con Ricardo Toro, que era entonces el jefe de sistemas de fabricato. Y de Sí. una manera absolutamente desprevenida y generosa, me compartió como todo lo que era el mundo de la industria textil y cuáles podrían ser precisamente como los elementos de innovación muy importante que podíamos otorgar a la industria textil vía las Ajá. tecnologías de información y Wow. comunicaciones. Ujú. Wow. Un montón de experiencia, pues, y de aportes Sí, maravillosos allí. Bueno, entonces pasas a las, posteriormente a Con Concreto.
tengo entendido. Sí. Hablemos también como de esas experiencias en cuanto a los aportes, precisamente como de la informática en Antioquia, ¿qué pasaba en ese entonces? Bueno, mira, estando en Tejicóndor se dio un momento crucial en el país Sí. y fue el tema de cierre de importaciones. O sea, en teletecnologías de información no podía llegar nada nuevo, o si Mm, llegaba, los aranceles eran enormes, eran altísimo. muy altos. Ujú. Y Tejicóndor requería una innovación muy importante. Entonces aplicamos a una estrategia muy agresiva, que Sí. fue traer un mainframe de IBM del mercado de los usados de Estados Unidos. Y además implementar tecnología de base de datos, que Mm, ya sabíamos que le iba a dar a Tejicóndor la posibilidad de generar sistemas de información en línea para sí, facturación, que iban a dar una muy interesante mejora a todo el proceso de recaudo, al proceso de cartera, al proceso con clientes y a todo el proceso en general de la venta. Pero además también logramos llevar, también con innovación ya de la cooperación entre tecnologías digitales y tecnologías analógicas, sí. logramos llevar entonces también toda la innovación al área de producción. Había un proceso muy lindo que era el proceso de identificación de errores del tejido en la tela que iba antes de ir al proceso de acabado, y Ujú. allí eso se hacía manual, o sea, una persona revisaba la tela a ojo y en Sí, una tarjetita con lápiz sí. anotaba en qué metro había encontrado un error y cuál era el error. Y eso Ujú. lo logramos automatizar precisamente conectando a un sistema de información que generó. Bueno, entonces logramos implementar todo aquello. Eso fue también una mejora muy importante en conocimiento a todas las personas del equipo de sistemas, porque, Total. porque entonces se adquirió el conocimiento y el dominio en estas nuevas tecnologías. Ujú. Sin embargo, y por situaciones de restricciones de mercado, por el tema también de cierre de importaciones, pero también hay otro elemento muy importante, que eran unas situaciones de economía general que estaban afectando la industria textil. Entonces, el grupo empresarial antioqueño decidió unir Tejicóndor con Fabricato. Mm, Entonces, por eso se generó justamente la situación de que yo me retiro, sí, porque ya queda el centro de cómputo y todo el área de sistemas de fabricato para claro. las dos compañías. Ujú, Entonces me voy a trabajar con Latinoamericana de Software, con ujú, LASC, ujú. que era el proveedor del motor de base de datos de Tejicóndor. Por eso pues empecé y Todo conocí relacionado. y Ujú. trabajé con ellas. A los dos o los tres principales pues, socios de LAS los había conocido vía, no solamente por ser proveedores del motor de base de datos, sino porque también hasta ese momento ya habíamos estado en dos de los congresos internacionales de la Asociación de Usuarios de Computadores, los Ujú. encuentros que se llamaban. Entonces, Sí, en el encuentro de base de datos y en el encuentro de sí. procesamiento distribuido, nos habíamos hecho buenos amigos y conocedores pues con LAS. Entonces ya de existir este conocimiento, esta relación, entonces me fui justamente como gerente regional de LAS Chévere. en Medellín. Sí. LAS es otra escuela que, mejor dicho, pues de verdad que yo tuve como ese gran beneficio. Hoy muchos de los de mi generación me dicen, pero si todos trabajamos 20, 30 años en las empresas, si edad se fue Sí, moviendo de a 5 años, de a 4 años, que parece como si fuera como de la generación actual, que de alguna sí, sí, manera sí. se mueven más rápidamente. Más Pero rápido. bueno, eso me dio a mí pues como también un panorama maravilloso de conocer diversos sectores, que eran los sectores de servicios, sectores industriales, consultoría,
muchos temas ya y también de tecnologías muy profundas. LAS en su momento apuntalaba de verdad tecnologías supremamente interesantes. Prácticamente casi que toda la red de cajeros automáticos que empezaron justamente pues a brotar desde los años 90, pues era gestionada con tecnología que representaba LAS en Colombia, como también eran tecnologías, la tecnología de base de datos. También empezó toda la ola de los sistemas de gestión empresarial, los ERP, LAS también representaba el ERP de Markham en Colombia, pero también desarrollaba software. Hizo un desarrollo de tarjeta de crédito para el entonces Conavi, muy interesante, basado en sistemas de 34 de IBM que generaban una capacidad de procesamiento maravillosa, pero además tenía clientes súper relevantes, lo que en su momento fue el Banco Industrial Colombiano, lo que es también Suramericana de Seguros. Entonces teníamos de verdad una situación de tecnologías muy fuertes para empresas muy relevantes, no solamente pues de Antioquia, sino también de Colombia. Entonces, esto exigía también que además del software de cajeros, que también las tenía el software de manejo de atención de clientes en sucursal bancaria, las decidió adquirir los derechos de ese software y además entonces adecuarlo completamente a todas las exigencias de la Superintendencia Financiera de Colombia. Entonces se generaron una cantidad de líneas de proyectos nuevos que de alguna manera requerían mucha madurez en ingeniería de sistemas, de contacto también con clientes, de contacto y el pensamiento sistémico de entender realmente todas esas organizaciones dentro del gran ecosistema donde se mueven. Entonces, ese tipo de proyectos originaron entonces que ya no solamente yo estaba en la gerencia regional de Medellín, sino que entonces me iba a ser partícipe de los equipos de proyecto y a liderar algunos de estos proyectos en Bogotá. Wow. Entonces, circunstancias, mira, de Comsisa a Bogotá, de Tejicóndor a Bogotá, y bien afianzada todavía aquí ya pues con mi familia, ya habían nacido mis 2 hijos, entonces de alguna manera, y fue una anécdota muy linda, porque cuando se celebraron en la Universidad de AFIT los 20 años de iniciación de la carrera, allí me encontré con varios pues que me dijeron, bueno, ¿qué edad? ¿Dónde andas? No te volvimos a ver por acá. Y uno de mis profesores justamente me dijo, te voy a ofrecer un puesto en Medellín. Y yo, maravilloso, aquí estoy. Así sea para hacer programa y me demoré 20 años haciendo un programa porque hace muchos años que no programo, pero me encantaría volver a Medellín. Y entonces fue justamente la oportunidad de ingresar a la gerencia de sistemas con concreto. Justamente, y fue muy curioso porque yo digo que la entrevista más corta que presenté yo alguna vez en mi vida, el entonces presidente de Conconcreto, el doctor Carlos Arturo Ángel, que en paz descanse, la única pregunta que me hizo, me dijo, bueno, Piedad, ya sé dónde has estado, cómo has estado, con quiénes has estado, por favor llévate este libro y me dices en una semana si quieres trabajar con nosotros o no. Pues resulta que Conconcreto acaba de vivir un proceso de unir sus 3 empresas en Colombia, porque era Conconcreto Bogotá, Conconcreto Cali y Conconcreto Medellín. Eran de los mismos dueños, pero eran 3 empresas, inclusive 3 razones sociales diferentes, que llegaron a veces hasta competir por un mismo proyecto las 3 empresas en Colombia. Entonces habían hecho todo un replanteamiento estratégico con Booz Allen y justamente lo que me entregó el doctor Ángel en ese momento fue todo el replanteamiento estratégico de Conconcreto.
Y lo más maravilloso, Wow. entonces yo me dediqué a estudiar esto, pues ya había vivido la experiencia de generar valor a la organización cuando Sí, vimos todo el planteamiento estratégico de Tejicóndor y cómo con tecnología íbamos a habilitar muchos de esos lineamientos y de esa proyección que tenía Tejicóndor. Entonces dije yo, bueno, hay una oportunidad maravillosa. Qué bueno, porque el gran habilitador de esta transformación de empresa va a ser la sí, tecnología de información. Y justamente entonces, listo, me fui a trabajar. Formamos un equipo extraordinario, un ujú, equipo maravilloso, un equipo que te digo que inclusive hemos celebrado muchas veces los quinquenios del gran proyecto que se realizó, porque hicimos primero todo un análisis organizacional sí, fundamentado justamente en ese planteamiento estratégico de cómo todos los procesos de la organización, de una manera consistente y sistémica, ujú, requerían entonces un nuevo y gran sistema de información. Y mm, fue cuando nació el sistema y el gran proyecto que se llamó Con Concreto Siglo XXI, porque sí, estábamos justamente en el año 1999 sí, a puertas del siglo XXI frente a una situación que a nivel informático generó muchísimo, muchísimo trabajo en las sí, organizaciones porque requirió la transformación, quien creyera, de manejar las fechas, el año en las fechas con 2 dígitos a manejarlo mm, con 4 dígitos. Era una transformación y eso generó una ya, innumerables proyectos en muchas de las empresas. sí, Pues lo mejor entonces que nos pasó allí es que entonces le dimos un matiz maravilloso al proyecto porque sí, consideramos que requería una tripla ganadora que era, había que hacer transformación en procesos, tecnología y personas. Y mm, así mismo fue como emprendimos ese proyecto. Entonces fue hacer toda la gestión del cambio, pero involucrando a todas las personas de la organización, de claro, todos los procesos, ajá, justamente a cuál iba a ser la transformación requerida. Y así, inclusive, se generó todo lo que fue el gran listado de requisitos, o sea, el RFP, el llamado justamente a que ya inclusive personas que consideraron que ya con concreto no necesitaba desarrollar software, sino que entonces llegamos a la conclusión de que se tenía que acceder a una solución de clase mundial que sí, diera precisamente agilidad a esos procesos. Entonces fue cuando accedimos justamente a hacer, en ese equipo de Con Concreto Siglo XXI, accedimos a hacer la valoración de las soluciones de tecnología en comunicaciones, servidores y software para el resultado de Con Concreto Siglo XXI. maravilloso, Entonces, fue de verdad bien interesante. Fue en un momento muy, muy complejo porque eh, habían cerrado la financiación prácticamente para compañías de construcción. ujú, Entonces nos dimos a la tarea con el gran equipo que se formó del equipo directivo para el proyecto. En el sí, equipo directivo estaban los vicepresidentes de Conconcreto, había de participantes de los accionistas y la parte pues, que a mí me concernía con respecto a tecnologías de información. Y sacamos un caso de negocio espectacular. Digo que fue un aprendizaje muy, muy interesante para todos, porque sí, pues la vicepresidenta financiera puso pues su análisis financiero, la administrativa, todo lo que era justamente el impacto a las personas de la organización, los accionistas, el sí, resultante de negocio que se requería y que ellos esperaban, y todo desde tecnologías de información. Hicimos un caso de negocio que quedó documentado muy, muy interesante de cuáles eran precisamente los valores agregados que vía Con Concreto Siglo XXI iba a tener la organización. ujú,
y por qué era más importante hacerlo que no hacerlo. O sea, cuál era el Total. costo como negocio que iba a tener con concreto si no lo hacía frente al costo de hacerlo. Entonces, fue bien interesante. Eso, sin embargo, nos puso pues en un compromiso muy importante que digo con mucho orgullo que todo el equipo logramos conseguir, que difícilmente a veces se ve que para ese proyecto cumplimos con las expectativas, con el tiempo y con el presupuesto estipulado para el proyecto. Total, con todo, o sea, el paquete completo. Maravilloso. Súper maravilloso, no, Piedad, muchísimas gracias por compartirnos todo eso, todos esos aportes y precisamente con tu trayectoria. Yo quisiera hacerte una última pregunta ya por temitas del tiempo y es, la inteligencia artificial ya es una realidad, ¿cierto? No es un secreto para nadie, sigue evolucionando muy, muy rápido y quisiera conocer tu perspectiva al respecto. ¿Qué recomendaciones puedes dar en cuanto a este tema de la IA, quizás para estudiantes o personas que ya ejercen en temas pues de tecnología? Pues mira, yo he tenido contacto con inteligencia artificial casi que desde la universidad. Desde la Sí. universidad estábamos hablando ya de lenguajes de programación, el Lisp, que era el lenguaje de programación para inteligencia artificial, que no había en ese momento toda la gran capacidad de cómputo que hay hoy, ni toda la gran disponibilidad de la analítica y de los datos de los cuales hoy disponemos. Yo Increíble. soy de verdad una absolutamente creyente de que la tecnología per se es siempre poderosa, importante. ¿Qué tenemos que hacer? Siempre darle el sentido humano del uso de la tecnología. Entonces, sinceramente yo diría que con inteligencia artificial hay unos avances espectaculares, hay unas capacidades muy, muy importantes que se han de desarrollar. Siempre, siempre debemos es conservar el espíritu del sentir humano al que vamos a entregar el servicio vía la inteligencia artificial. De acuerdo. Porque quizás hoy ya sabemos que existen tecnologías basadas en inteligencia artificial con agentes que ya inclusive reemplazan funciones humanas. Sin embargo, el gran resultado siempre será al servicio de la humanidad. Entonces, si todo es al servicio de la humanidad, lo que debemos pensar en sentido es precisamente que todo hay que hacerlo con pasión, con amor, pero con la coherencia suficiente para pensar siempre al servicio de quién o de quiénes llega eso que estamos entregando vía inteligencia artificial o vía cualquier otro elemento de tecnología. Pero es siempre poderosísima, convincente, pero hay que ser coherentes y ante todo humanos. Eso es supremamente importante. Súper valioso lo que dices y no perder el criterio. Eso que mencionas es fundamental. Cómo usarla a nuestro favor sin perder nuestro criterio y ese toque Exacto. humano tan importante. Sí, Total. así es, así No, es. Piedad. Bueno, no, muchísimas gracias. Agradecerte enormemente, no solo por acompañarnos en Antioquia TI en estos minutos, sino también por todos estos aportes a esta industria tan bonita como lo es la informática. Mil gracias. Y bueno, esperamos entonces que sigan todos muy pendientes a los próximos episodios de Antioquia TI, una historia que inspira el futuro. Mil gracias a ti y a todos mis colegas. De verdad, un reconocimiento y que sigan con amor, enamorados eternamente de este conocimiento universal que nos da el aprendizaje de tecnologías de información. Que bella, así es, Piedad. Muchísimas, muchísimas gracias y que estés muy bien. Hasta luego. Chao, chao. Gracias a todos.